Bueno, pues hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Rayitox Talibán, donde hoy vamos a hablar de esta gran farsa a la que llaman arte conceptual. Para poder hablar sobre este tema, tengo la suerte de poder contar con el doctor Soriano. Talibán, bienvenido, ¿cómo estás? El placer es todo tuyo, mi estimado Regitox. Pues Muy mira, bien. estoy un poco decepcionado porque a mí me dijiste que íbamos a hablar de arte y ahora me dices que es arte conceptual. Y creo que lo primero que hay que establecer es que eso no es arte, porque si no esta plática no va a ir a ninguna parte. O sea, no me gusta que me citen para hablar de arte y que luego me hagan perder mi tiempo hablando de amparte, ¿sabes? No me Ujú. gusta, así que te lo paso por esta vez, pero sí Ok, quisiera que me pusieras al tanto de qué vamos a hacer la próxima vez, ¿ok? vale. El tema es, o sea, creo que con esto que acabas de comentar ya estamos un poco sentando un poco las bases sobre lo que viene a ser tu percepción del arte conceptual. Yo, por ejemplo, yo creo que el concepto amparte, que como el que mencionabas tú ahora, para mi gusto está ya desfasado. No es que esté desfasado, es que parte de una premisa que creo que es errónea, y es el considerar que existe el arte y aquello que llaman arte conceptual. O sea, primero, el arte como tal habría que cuestionarse si realmente existe. Ese creo que sería el primer dilema. Y en segundo lugar, dentro de las diferentes variantes de arte, yo no sé si has visto los otros capítulos de Rayitox Talibán, hablaba de los artesanos, que ahí sí que me parece que tenía sentido, porque eran como cámaras de fotos con manos, ¿no? Que se encargaban de retratar a los reyes, tal. Luego, después de los artesanos, tendríamos los artesanos, que son aquellos que tratan de pintar reflejando la realidad, pero que no tienen la calidad que podría tener un artesano pictórico. Y luego tendríamos los charlatanes, que vendría a ser un poco el epígrafe del que vamos a hablar hoy. El artista conceptual. Espera, voy a saludar un momento a la gente de. ah, a la gente del chat. Hola a todo el mundo. El artista conceptual yo creo que entraría en el epígrafe del charlatán. Es decir, alguien que de algún modo cree que por pegar una banana, por ejemplo, en una pared, ya está haciendo arte. O alguien que cree que simplemente por disecar un tiburón está haciendo arte. O alguien que cree que por poner una foto de una silla, escribir la palabra silla y colocar una silla, está haciendo arte. O poner un vaso que está medio lleno de agua y que lo venda por 120.000 euros o lo que sea y que crea que eso es arte. O sea, yo creo que ya partimos de una premisa que yo creo que es errónea y es que hay mucha gente que se está aprovechando ahora mismo de la ingenuidad de muchísimas personas y que están tratando de vender cosas que en un principio las podría hacer cualquiera que no tiene ningún tipo de trasfondo, y ningún tipo de factura, ningún tipo de técnica, ningún tipo de nada, y lo tratan de colar como si fuera arte. Yo no sé, tú respecto a esto que acaba de decir, no sé cuál es tu percepción. Mira, Avelina Lesper tiene un término para este tipo de pseudoarte que es la bananalidad. Y este término me parece súper adecuado porque surge a partir de la banana de Catalán. De Hmm. Catalán. Es que la verdad a esos artistas yo ni les presto atención. Pero entonces el punto con esto es que, como muy acertadamente dice Abelina, pues es un fraude del capital, ¿sabes? O sea, evidentemente las galerías se prestan a un juego de poder donde le dicen a la gente que es arte o que no. Y Hmm. entonces, cuando ya tienes el poder de decir que es arte y que no, pues obviamente les puedes vender lo que sea, porque la gente está acostumbrada a no decir lo que realmente piensa para no quedar como un tonto, ¿sabes? Exacto, Es exacto. como la metáfora, déjame hablar, es como la metáfora de el rey está desnudo, que hoy más que nunca está súper presente en el mundo del arte y la cultura. Y entonces, Hmm. ¿no? Este término de Avelina me parece como súper interesante porque establece muy bien la banalidad y la representación máxima que es esta banana. Pero incluso te quiero decir que yo tengo un término que creo que es muy superior al amparte y muy superior
al arte VIP porque condensa toda esta ¿cómo le llamaste? Charlatanería. No, no, artesanos, no sé, ¿no? Sí, artesano, sí. Yo tengo un término que es muy superior y que de hecho lo voy a llevar a patentar porque no quiero que me roben la idea, porque en este mundo del arte todo es robar ideas. Y entonces este término es mediocronismo. ¿Y qué es mediocronismo? Es los mediocres oportunistas, bueno, oportunismo. Y entonces, cuando tú juntas las dos palabras, haces mediocronismo. Y yo quisiera invitar a la gente que cuando vea una obra mediocronista, la denuncie, ¿sabes? Que si están en la galería, Hashtag mediocronista, total, totalmente. no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? Esto es mediocronista, esto no es arte, esto es cualquier cosa, porque ya estamos hartos, los que de veras sabemos de arte, de Hmm. que nos traten de engañar con estas obras. La verdad es que yo creo que ya estuvo bien. Hay que establecer que no somos tontos, ¿sabes? Que el público tiene derecho a arte verdadero, no a, ¿cómo te dije que se llamaba? Espera, a arte mediocronista. La verdad es que yo sí pienso que ya es momento de alzar la voz, querido. Es que un poco mi idea es un poco esa, ¿no? Tratar como de que muchísima gente nos pongamos todos de acuerdo, porque vamos a ver, hay un problema con todo esto a que mal llamado como arte contemporáneo, y es el hecho de que todas estas payasadas mediocrunistas, que me parece muy buen término, luego tenemos que pagarlas todos y todas, ¿sabes? Es como, Hashtag sí, mediocronismo. sí, sí. O sea, tenemos que estar todos continuamente pagando exposiciones, pagando museos, ¿sabes? Pagando un montón de mamadurrias que en un principio no sirven para nada y que lo único que sirven es para sustentar a gente que se creen que lo que hacen es creativo, que es lo que creen que son geniales, que están por encima de todos los demás, cuando realmente lo que están haciendo es mediocronismo total. O sea, es totalmente mediocronista. Ahí opera toda la mafia de los mal llamados curadores que no curan nada. O sea, Exacto. el curador es una mafia hecha para sustentar un sistema económico basado en el fraude, en la venta, en las becas y está en todas partes, ¿sabes? No nada más en el mercado, sino también en los sistemas culturales, en las universidades. O sea, hay mediocronistas enseñando en universidades. Piensa eso, ¿eh? O sea, piensa Es increíble. Es que eso es a los increíble. artistas actuales que están en formación, aunque mira, yo como decía Arturo Rivera, obvio, como Mm. decía Arturo, yo creo que estudiar arte no sirve para nada, porque el arte se tiene que hacer haciendo horas sentado. Digo, lo voy a decir como él lo decía, a mí no me gusta hablar así, pero él decía horas culo, ya sabes cómo era él, era de otra generación, a mí no me gusta decirlo, insisto, pero tiene razón, ¿sabes? O sea, el tiempo que tú estás enfrente de un cuadro practicando tu pincelada y pensando acá estas ideas tan complejas que tenemos cada uno y llevándolos a lo grandioso de la pintura, eso es arte, porque si tú te piensas esto de los curadores, tú ves la caja de Gabriel Orozco, esta caja horrible que ni Es siquiera que, de verdad, es que es una una vergüenza. Sí, sí. marca. ¿Y, Mm. y qué te dice? No, pues es que es una metáfora de la soledad. Bueno, ¿sabes qué es una metáfora de la soledad? Bueno, pues mi vida sexual es una metáfora de la soledad, mi cartera es una metáfora de la soledad, pero esa caja no lo es más que esto. Y entonces mi razonamiento es muy sencillo. Tú ves la caja y la caja la pudo haber hecho cualquiera. De hecho, no sé si supiste este caso de que pensaron que una obra de arte conceptual era basura y la Lo levantaron. sé. Mm. O sea, ¿qué nos prueba eso? Que eso no es arte. Porque Totalmente. Mm. tiene que ser así como que nada más los que saben de arte, pues ¿dónde quedamos? Insisto en lo mismo, ¿sabes? El arte tiene que ser para todos y no puede ser únicamente para una élite corrupta Pero un que momento, vende por miles. pero es que yo creo que hay aquí una cosa en la que tú y yo diferimos. O sea, todo lo que llaman arte habría que prohibirlo. O sea, es decir, vamos a ver. Yo creo que el arte hay que prohibirlo por ley. O sea, habría que prohibirlo. Es decir, que si alguien quiere pintar y quiere ponerse ahí, explayarse y yo que sé, tener orgasmos visuales y no sé qué, que los tenga pero en su casa. O sea, yo creo que nos estamos dejando arrastrar por todo este tipo de debates de esto es arte bueno, arte malo, este está bien, este está mal, este es mediocre o no es mediocre. No, 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 no. El arte
Yo lo que defiendo es que habría que prohibirlo por completo. O sea, el que esté alguien pintando, no, que le hayan puesto a eso un nombre y que le llamen arte, no significa que eso exista. Es decir, yo cada día me limpio el culo con papel y lo que tengo allí en el papel no es arte, ni es nada. ¿Entiendes? O sea, no puedes comparar y meter en un mismo nivel, ¿sabes? Algo que en un principio son chorradas que hacemos cuando estamos distraídos o a modo terapéutico o lo que sea, y otra cosa es el estar creando, que la gente pague por ello, que haya galerías, que haya museos. Entonces, yo, mi propósito, y desde aquí hago un llamamiento a toda la gente que nos esté viendo, a dejar superchats y a unirse un poco a este movimiento, habría que prohibir el arte de raíz. O sea, todos los museos cerrados, todas las galerías cerradas, marchantes cerrados, pintores cerrados. Hombre, por favor, o sea, ¿tú defiendes que alguien pueda en un momento dado pintar sobre una tela ahí una figurita, por muy bien hecha que esté, y que otra gente quiera pagar por eso? ¿En serio tú No creo. defenderías eso? Mira, Es que yo yo creo creo que que aquí estamos en un punto en el que no estamos de acuerdo, no sé. Es que yo creo que te estás yendo a una perspectiva desde tu falta de conocimiento. Digo, no te quiero ofender, pero sí creo que estás hablando desde el que no tiene la sensibilidad para entender por qué, pues sí hay arte, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo con que hay que prohibir las casas de subastas, las galerías, especialmente las que hacen mediocronismo o lo promocionan. En eso estoy de acuerdo. Totalmente. Y Pero museos, todo. sí estoy con... No, 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 porque los museos Claro. dependen. Porque sí, mira, a mí me da pena cuando en una institución como el Prado o la Tate, que tienen a Turner y estos extraordinarios artistas, y ahora te digo por qué, pues invitan artistas, ya sabes, siempre entre comillas conceptuales. O sea, a mí sí me da como mucha vergüenza, pero también mucho coraje, y te voy a explicar por qué. Porque cuando eso pasa, entonces hay gente como tú, querido, que dice, no, pues es que hay que prohibir todo. Y eso es una confusión que se da porque cuando tú mezclas el arte así como el arte, bueno, eso que le llaman arte con la extraordinario que es una pintura de Turner, pues parece que son como de lo mismo. Y entonces lo que hay que hacer es establecer claramente qué es el arte, porque a veces hay como esta confusión que la gente no sabe qué es el arte y no es tan difícil, porque gran truco de los artistas conceptuales es que nos dicen que el arte es subjetivo y no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos ser más sensibles. O sea, hay mucha insensibilidad y disculpa que te lo diga, pero tu comentario aporta esa insensibilidad. ¿Y sabes por qué? Porque en este mundo intercomunicado, sí necesitamos realmente que haya como una revaloración del esfuerzo manual, porque tú puedes decir que todo es igual y la verdad es que no es lo mismo hacer una escultura de, no sé, sierra con una de David. O sea, si tú te fijas, el modo en que moldean el mármol está dentro de una espiritualidad que compartimos. O sea, eso Artesanos. Mm. diciendo, no, 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 porque eso de los artesanos es otra cosa. Yo no tengo nada en contra de los artesanos, o sea, me encanta comprar artesanías cuando voy de vacaciones, me encanta, yo soy un loco de las artesanías. Cuando yo voy a una playa, yo siempre le compro a los niños que te acercan cosas, porque la verdad a mí los artesanos me imponen mucho respeto, ¿sabes? Pero eso que estás diciendo es otra cosa, porque el arte no es nada más esta extraordinaria capacidad de modelar la realidad, sino también de expresar lo más profundo de nuestro ser sensible. Ahora, yo te diría que lo que tienes que hacer es volver a los museos ahora que los abran, porque la verdad es que esto de que los museos estén cerrados obviamente es un plan para mantenernos en la ignorancia a todos, o sea, no es, hay cosas que ya están abiertas, que tienen como pésimas condiciones para abrir y los museos que son súper profesionales en esto de la higiene no los abren. ¿Por qué? Porque es parte de un complot del capital para mantenernos ignorantes. Pero ahora que abran, sí te voy a decir que tienes que volver
a ir al Prado, o sea, sí tienes que ir, pero con la mente más abierta, porque el problema de tu generación, déjame decirte, es que se la viven en Instagram, se la viven en Facebook, se la viven en YouTube, y entonces ya no ven como lo extraordinario que es todo allá afuera. Y entonces tú tienes que ir al Prado, porque además tú lo tienes cerca. Digo, yo que estoy en México, es muy difícil, pero tú sí deberías de ir para reeducarte, déjame decirte, porque eso que estás diciendo, yo no estoy de acuerdo, porque ¿y qué va a haber? Si no hay arte, ¿qué hay? Dime. Mira, lo primero es que, o sea, lo que estás defendiendo, a mí me parece que te coloca en un punto de hippie, ¿sabes? Como de estos así hippies marihuaneros, a la altura de Lesper, Villarán o toda esta gente que todavía defienden que hay arte bueno y arte malo. No, no, el arte hay que prohibirlo todo. Es más, mira, fíjate un momentito. Tú me acabas de hablar de Turner, ¿vale? Me has hablado de Turner. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pintaba Turner? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué? Agüita, agua. ¿Qué? Un tío que pintaba ahí todo el rato marinitas y agua. Oye, el tío que pintara lo que quisiera. Me Pero vas a a decir, mí, me o vas a sea, decir me que vas tú a lo decir que puedes esto hay que pintar, me pagar vas a decir que millones. tú lo puedes pintar. O sea, mira, cuando Esto, tú puedes, a cuando tú ver, puedes vamos a pintar ver. esto, no, mira, si tú no puedes pintar esto, para empezar, tú no tienes ningún derecho a opinar, porque esto, así como lo descalificas, es porque tú mismo quisieras pintar así y no puedes, porque, ¿sabes? Para Algo, nada. Para nada. claro yo que sí sí, quiero claro que una sí, imagen. Si claro que quiero una sí, ¿eh? imagen. Pero a ver, vamos a ver. Tú me estás hablando de la técnica que puedes tener para dibujar una imagen que estás viendo. Pero es que ya hoy día no hace falta eso. Cuando hacían ese tipo Es de que hace cuadros, más falta que nunca. sustituían a las cámaras de fotos. Pero hoy día haces una foto y ya está. Y ya Sí, está. pero ¿Para la qué foto, quieres porque la picarte a ver foto si no eres tiene capaz de alma, dibujarlo es que la mejor o foto peor? no Eso no tiene tiene alma. sentido. Es que la foto no tiene alma. O sea, si te tengo que explicar por qué es diferente una pintura a una foto, en serio que creo que empezamos mal, porque no debería de tener que explicarte a alguien que tiene un canal de arte. O sea, deberías de replantearte si tu canal tiene que ser de arte, la verdad. Porque si tengo que explicarte por qué una foto no tiene alma y una pintura así, es que en serio no nos estamos entendiendo. Ahora, Turner, vamos a hablar de Turner. Mira, Pero no, Turner, no, cualquiera, no, Velázquez, bueno, pues Vermeer, es que tú Rembrandt, el quieres que hablar de quieras, que todo es lo Turner. mismo. No, bueno, Es pero lo es que no mismo. lo puedes calificar. O sea, mira, cuando tú pintes como Turner, me avisas y vemos. Pero ¿para qué voy a querer yo pintar como Turner? Es que, a ver, Por qué no? imagínate que Aunque alguien, quisieras, querido, aunque quisieras. imagínate que alguien tiene la capacidad de limpiarse los mojones del culo y hacer una figura muy bonita. Y tú me Bueno, dices, cuando si seas tú capaz de hacer un quieres, mojón como él, me avisas. ¿Para qué voy a querer yo hacer algo como él? bueno, Para nada. yo no sé cómo son los mojones de Turner, pero seguro son mejores que los tuyos, ¿eh? O sea, el que es genio lo es en todos lados. Eso sí te lo quiero decir, ¿no? Ya, seguramente, Ahora, seguramente, pero... lo otro que también me ofendió mucho es que digas que soy hippie y no que yo sea hippie, ¿no? Porque bueno, yo estoy acostumbrado a la crítica. Yo te aviso que yo estoy acostumbrado a ser un personaje polémico porque la gente es muy celosa. O sea, eso a mí no me vas a sorprender con eso porque eso ya lo conozco. Pero lo que sí no te voy a permitir es que hables mal de la maestra Avelina y del doctor Villarán, que quítate el sombrero para hablar del doctor, ¿eh? Porque es doctor. Y mira que, digo, que yo no estoy de acuerdo con eso estudiar arte, pero si ya lo estudiaste, pues la verdad es que sí hay que entender que él tiene como más conocimiento para decirte qué es arte y qué no, porque es un doctor en arte. Y ahora, yo no creo que sean hippies, especialmente Villarán, yo creo que hippie de Villarán nada, o sea, Villarán es un estilo como súper original, güey. O sea, yo no creo que haya un crítico de arte tan juvenil, tan open mind, tan arriesgado en decir las cosas como él. O sea, yo sí creo que hay cosas súper interesantes en los dos, pero decir que son hippies nada que ver. O sea, un hippie más hippie, ¿eh? Para empezar, yo creo que los hippies actuales son los hipsters como tú, así que O sea, tampoco va vamos a por ver, ahí. para yo clarificarme un poco, porque aquí estoy empezando a confundirme. Vamos a ver. Tú, de alguna manera, de alguna manera te solidarizas o empatizas con la posición que puede tener Villarán, Lesper u otros artistas que están un poco en esa esfera. Tú crees que hay arte Mira, bueno y arte malo, pero crees que hay arte. no, mira, yo creo que hay arte y no hay arte.
Y entonces hay arte, pero el arte es el arte y el no arte, pues no es arte. ¿Y por qué digo esto? Porque hay como la calidad y tú dices, bueno, es que cualquiera puede hacer un torneo, pero la verdad es que no. O sea, creo que ya es momento de quitarnos las máscaras y aceptar que hay genios entre nosotros, ¿sabes? O sea, hay genios que no tienen dónde sacar su obra por todo este de mercado con el arte conceptual, con toda esta situación y la verdad es que tú no sabes dónde hay alguien que está trabajando así en su tallercito, ganando mal por todo este complot. Y entonces eso es lo que causa que parezca que no hay arte, pero sí lo hay. O sea, sí hay arte, solo que no se está Pero, apoyando. ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? La Mira, capacidad de reflejar la realidad, entonces, según tu no, porque juicio. Porque si es porque eso, mira, ¿para qué queremos eso? no, porque cuando tú ves a Turner, mira, pon a Turner otra vez, por favor. Te voy a A explicar, ver. te voy a dar una clase gratis Sí, sí, para que, dámela, gracias. por A favor, ver. mira, cuando tú ves a Turner, tú no estás viendo Ujú. la realidad. ¿Y sabes por qué no estás viendo la realidad? Porque cuando tú ves, chinga, no puedo porque es tu pantalla. Cuando tú ves este tipo de imágenes, no es la realidad, es la realidad como la ve un genio artístico. Y entonces Hmm. eso es lo que, eso, exacto, mira, yo no conocía ese autorretrato de Turner, pero ve qué real se ve, ¿no? Se ve muy real. A una fotografía. Y Sí, entonces totalmente. el punto es que tú no estás viendo la realidad, porque nada se vio así, es la realidad traducida por el genio artístico. Y entonces tú por más que busques estos amaneceres, no los vas a encontrar porque necesitas un genio como Turner, Pero ¿para qué sirve esto? ¿Para qué pues sirve? para Para... enriquecer al espíritu, querido. Pero qué espíritu. ¿Ves? Es que ahí es cuando digo que todo esto es muy hippie. En enriquecer el espíritu, el alma. ¿Pero qué me estáis hablando? Hay que Pero, prohibirlo todo esto, ¿no? ¿No ves que... Mira, a ver. Con la excusa de hacer algo así tan hippie, tan del alma y del sentir y del corazón y todas estas historias, al final lo único que se está haciendo es crear todo un mercado que es una burbuja, que lo único que sirve es para extraer dinero del contribuyente, ¿entiendes? Y para hacer perder tiempo. Ah, para engrandecer el alma, para aumentar nuestra capacidad de sentir. Es como... eh, no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de sentido que sigamos sosteniendo eso. O sea, me encantaría que la gente que nos esté viendo ahora mismo, que me digan si no tengo razón. ¿Tengo o no tengo razón? ¿No claro que creéis que no. realmente habría que prohibir? Hombre, por favor, claro. O sea, mira, yo estoy de acuerdo en que cuestionemos cómo se gastan los impuestos. O sea, en eso estoy de acuerdo. La verdad es que sí estoy de acuerdo en que se revisen las cuentas, pero yo sí creo que hay que distinguir cuando se gastan $100,000 por un vaso de agua, que obviamente no es arte. Me da igual. O un cuadrito con una No. pinturita del mar. Venga, hombre. ¿Cómo no vas a gastar? O sea, Porque engrandece el alma. Venga ya. qué tendrías tú en tu casa? Un vaso con agua o una pintura de Turner? Nada más dime eso. Pero honestamente, Yo, ni el vaso del agua ni la pintura de Turner. o ¿Para sea, qué, ¿y qué para qué tienes? cojones quiero yo el alma, el sentimiento de alguien que se puso a dibujar ahí el mar? ¿Para qué? Pues, ¿Para ¿cómo qué? para qué? Prefiero pintar la pared con muchos colores o lo pinto todo de negro. Es Bueno, pero que no, no... es que eso ya es parte de tu propia identidad. O sea, hay que entender eso de que lo pintes de muchos colores o de que sea negro, pues es que es una expresión de ti mismo. O sea, yo lo que percibo en ti es como mucha frustración, ¿sabes? O sea, yo sí percibo mucha frustración porque evidentemente te frustra no poder hacer arte. Digo, yo no quiero ponerme a analizar a nadie, pero yo sí creo que tu problema es que te frustra tu propia incapacidad para hacer arte y entonces estás volcando todo ese enojo con todo esto que dices de que hay que prohibir todo el arte. O sea, yo sí te diría que tienes que, de así como poner todos tus sentimientos negativos en una cajita, o sea, una cajita metafórica, obviamente, y aventarla a un río. Porque, mira, si tú no cambias esa actitud, la neta yo sí creo que no vas a poder continuar con este camino tan bello que es la pintura. Y si tú pintas tu pared de negro es porque ya hay una expresión de tus propias inseguridades. ¿Eh? Ya, mira lo que he puesto. Mira, fíjate. Despilfarro en arte contemporáneo.
Cobra Bueno, es que 5.500... sí, el Mira, arte escucha, ¿eh? contemporáneo, Cobra 5.500 euros por dirigir un centro de arte inexistente. pues A sí, ti... Damien Hirst, el artista que gana 180 millones en 2 días. pero es que Damien Hirst es un fraude, Hombre, evidentemente. pero ¿qué es esto? Es que estamos ya Pero, hartos pero si de te ver fijas, cómo continuamente nos están ahí robando. Con el rollo pero de, no, porque el alma, porque el corazón, expándelo. no, no, Pues si es no, una pero si te pintura así, venga, fijas, hombre. todos los ejemplos que pusiste son de artistas, ya sabes, artistas conceptuales. Ya te dije, yo a partir de ahora los voy a decir, los voy a llamar mediocronistas y todos estos ejemplos que viste son de mediocronistas. O sea, el mediocronista, así como el más grande, es Demian Hirst. Porque para poner animales en formol, o sea, ahí sí, si tú me dices qué tiene de arte, pues yo te tendría que decir, pues nada, ¿sabes? O sea, no podemos estar pensando que lo que hace Demian Hirst o lo que hace Jeff Koons o lo que hace Murakami o lo que hace Ai Weiwei es arte. Y lo peor es que se victimizan, ¿sabes? O sea, lo peor es que cuando cuestionan esto con argumentos, no con rollos de curadores, sino con argumentos reales, se victimizan y dicen que lo que pasa es que la gente no lo entiende. Y entonces sí pasan estas cosas, de que hay fraudes en los museos, de que hay fraudes en las galerías, de que se paga mucho, pero eso sí es un fraude. Pero no por eso tienes que confundir el fraude todavía no me aprendo mi propio término, Mediocrunismo. exacto, del mediocronismo, con el arte que está hecho por manos virtuosas, por genios de la transformación. O sea, ¿cómo vas a comparar que tú tomas un tiburón, ¿no? Digo, tiburones hay un montón por todos lados. Tú puedes encontrar un tiburón y ponerlo en formol. Si tú tienes Sí, el sí. dinero, y muchas veces estos artistas compran su propia obra para financiarse, no sé si lo sabes, que es lo que Claro que pasa lo sé. en Por el eso, por cráneo. eso. Y Claro. entonces, ¿cómo vas a comparar eso? Porque el tiburón ya existe, o sea, no es que esté transformando la realidad, sino que el tiburón ya estaba en el mar y luego ya está en la galería, pero es igual. Y entonces cuando tú piensas eso y luego piensas que alguien toma, o sea, piensa nada más en esto, una piedra, así una piedra de mármol, y saca una imagen extraordinaria. O sea, no puedes comparar, aun cuando acepte un poco tu punto de que hay que acabar con estas cosas, tú también tienes que aceptar mi punto de que no es lo mismo poner un tiburón que hacer el David de Miguel Ángel, ¿sabes? O sea, son cosas distintas y sí, sí, Vale. piénsatelo. ¿De qué te sirve el David de Miguel Ángel? ¿De qué te sirve? Güey, mira, ¿De qué? yo, ¿De yo qué? ¿Para cuando... decorar? Bueno, Ponte mira, una planta. Ponte una planta y le no, das un poco no, de ¿sabes vida. por qué? No, Claro. ¿sabes por qué? No, no, ¿sabes por qué no? Por ejemplo, yo cuando fui a Roma, me hice una foto al lado del David y tuve así como 2 millones de likes. Y en cambio, si tú te haces una foto con tu planta, tienes como 10,000. O sea, ¿Qué tiene que ver eso? para No, empezar, no tiene porque, nada que para ver. empezar, claro que tiene que ver, ¿sabes O sea, por qué? vamos a medir el que hay que gastarse dinero en arte porque nos va a dar más likes. Bueno, eso ¿Más lo likes dices de porque qué? eso es parte de tu rencor. O sea, No, hombre, no. O sea, mira, sí, todo porque este bloque así en el que te veo a ti, Dimo García, que me parece que también es así un poco medio no alternativo, sé creo que quién nos está es. viendo. Fernando Castro, López Borrego. En fin, Ay, toda esta hola. gente sois un poco hippies. O sea, lo digo con cariño, no lo digo de mal rollo, ¿eh? Mira, Pero sois un poco como... A ver, ¿qué estáis defendiendo? ¿Qué estáis defendiendo? ¿Entiendes? O sea, ¿qué? ¿Que la gente pueda tirarse mucho tiempo trabajando en un sitio haciendo algo que quede muy bonito? Y que por eso haya que invertir dinero en eso y que vamos a llamarlo arte. Pues inventar otro término, inventar otro tipo de pero creaciones. Y es que que el sean más arte, baratas. es que el arte no necesita que inviertas para empezar. O sea, el verdadero artista, pero te estoy hablando del verdadero artista, trabaja con sus medios. O sea, si no tiene dinero, lo encuentra, porque el verdadero artista, en primer lugar, te digo, es un luchador. ¿Y por qué? Porque tiene que enfrentarse a gente como tú, que no tiene sensibilidad, para empezar, ¿no? Y Pero qué entonces, sensibilidad. Es que, a ver. es que esa es la cosa, no tiene A ver, sensibilidad. vamos a ver. Alguien que hace mesas, ¿vale? Alguien hace mesas. ¿Una mesa sirve para algo? Sí. Un micrófono. Tengo aquí un micrófono. ¿Sirve para algo? Sí.
El ordenador con el que te estoy hablando sirve para algo, sí. Un cuadro, y ya no te hablo de un tiburón en formol o de un vaso de agua ahí o lo que sea. ¿De qué narices sirve a nadie? Sirve a nada, ni a nadie. Es como no sirve para nada. No tiene ningún fundamento. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces, eso, para que esté ahí generando ruido y que esté moviendo un circuito que es inservible, que es inútil y que no sirve para nada, lo mejor que se puede hacer es prohibirlo. Que cada cual haga el arte en su casa. ¿Entiendes? Incluso No, 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 si me no, mira. apuras, te diría lo mismo con la religión. La religión prohibida. Cada cual que siga su religión en su casa. El arte, cada cual que siga el arte, que haga lo que quiera, como si quiere hacer cuadros con mocos, o quiere ponerse a pintar un paisaje, un retrato, lo que le dé la gana, o hacer obras de arte conceptual que son mediocres totalmente. Pero que lo hagan en su casa. Y que no se vendan y que no haya todo este mercado y toda esta mierda. Porque llega un punto en que, de verdad, toda la gente que ahora mismo nos está viendo, yo sé que estáis hartos. Están hartos, doctor Soriano. Es que Pero, ya estamos hartos de ver a hippies, ¿sabes? Como esto que me estás diciendo tú ahora, o pero, el Villarán diciendo, esto sí es arte. Y mira, de pero repente vamos te a ver. defiende a un Rothko, o te defiende a un Kandinsky, ¿sabes? Es como, te defiende el arte abstracto, por Dios. ¿Qué No, es mira, el arte vamos a abstracto? ver, vamos a ver. Pero a ver, o sea, yo creo que lo que hay debajo de toda tu agresividad es que sí te gusta el arte conceptual. O sea, ¿Cómo porque me va a gustar el arte me conceptual? dices que Estamos la hartos, silla mira. sí Monilo funciona, Moni también lo dice, que la estamos silla sí hartos. funciona, que la mesa sí funciona, y es justo lo que se expone en los museos, ¿sabes? O sea, hay una pieza horrible de Kossuth, no sé si la ubicas a Kossuth, es un Claro. medio cronistas, y Sí, sí, entonces total. que pone una silla, y al lado Sí, pone sí, una sí. Claro, sí, silla, y es al el lado ejemplo que he puesto imprime. antes. Sí, Ah, sí. bueno, pues eso, ¿no? O sea, si tú ves esa obra de Kossuth, la justifica diciendo que sirve, igual que tú lo estás haciendo, ¿eh? O sea, yo creo que lo que pasa es eso, que todavía no lo sabes, pero a ti sí te gusta el arte conceptual. O sea, ¿Sabes esto por sirve, qué? que esto sirve para qué. Exactamente, es que sirve, Ya- para mí no sirve para nada, para mí no sirve para para mí nada. O sea, tampoco, esto para no, pero sentarse. es que eso es, El guardia que ni siquiera esté para eso custodiando esa sirve, sala, ni cuando esté siquiera para eso cansado, que tenga sirve. donde meterse. Ni siquiera para eso sirve porque si tratas de sentarte, va a llegar un guardia y te va a decir que es una obra de arte. O sea, es que a eso es a lo que yo me refiero, como a niveles de oportunismo en estos artistas. Y cuando tú dices que la silla sirve, yo te diría, antes de prohibir el arte hay que prohibir la silla, ¿sabes? Y que todo el mundo esté parado, porque eso le haría a la gente entender por qué es como más difícil estar en los museos porque no hay sillas. Entonces yo sacaría las sillas de los museos y eso sí te lo acepto, ¿no? Que prohíban las sillas, pero que no prohíban el arte. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que prohibir las sillas, pero no el arte. Eso es una cosa completamente distinta. Y sobre los ordenadores y tal, pues mira que en la Tate están exhibiendo videojuegos como arte. Piensa, videojuegos como arte. Y Es que pues, cualquier cosa le llaman arte. O es sea, que es Marina eso. Abramovic, Marina Abramovic, No, Marina bueno, pero Abramovic, o cualquiera de estos que hacen performance, que hacen yo ahí a Marina estas la volví a chorradas, se ver. ponen a tirarse ahí mierdas, se ponen desnudas o desnudos, y de repente, la gran obra, todos ahí en silencio. ¿Qué es esto? ¿Qué es Bueno, en esto? eso estamos. Es que mira, yo te voy a ser honesto, o sea, yo he visto todo de Marina Abramovic, así todo de Marina Abramovic, todo de todos los performanceros, o sea, yo he visto todo esto, pero yo francamente no le presto atención a los artistas mediocres, o sea, sí los conozco, obviamente tengo mucho conocimiento de ellos, pero yo no les pongo atención, porque a mí Vale. de tiempo. Ahora, el caso de Marina, vamos a comentarlo únicamente porque Marina es muy popular y establece como este sistema oculto de cómo funciona, porque te voy a decir que hay mucho exhibicionismo en el performance y por eso funciona. O sea, si tú no sales desnudo en tu performance, la gente se indigna, así te lo voy a poner. O sea, hay Mm. el performance de desde Yoko Ono, ¿no? Está también oportunista, ¿cómo chingados se dice? Sí, Medio, sí, sí. Medio o cronista, sea, totalmente, sí, sí. esta pseudoartista hizo lo Mm. que Abramovic muchos años antes. ¿Y sabes por qué no es tan famosa? Porque cuando estuvo a punto de desnudarse no lo hizo. Y entonces, ¿qué pasó?
que cuando Marina Abramovic sí lo hizo, pues, saltó, pero es la misma idea. O sea, la verdad es que todos estos performance, ya mal llamados performance, porque deberían de llamarse payasadas, son engañabobos. O sea, en primer lugar, esto está hecho para gente que no sabe de arte, que no sabe de cultura, que no, o sea, pero también es porque los manipula. O sea, yo creo que es muy importante que haya estos diálogos donde yo te puedo hablar para que la gente despierte, porque hay mucha gente que no despierta y por eso es que tú ves que en todas partes el arte conceptual gusta más que el arte de a de veras. O sea, si te fijas, el arte conceptual es mucho más popular que la buena pintura, que la buena escultura. O sea, hay un montón de gente hablando de arte conceptual y de Rembrandt nadie te está hablando, ¿sabes? ¿Cómo que no? Mira, No. es que yo estoy harto de todo. Yo estoy harto de Rembrandt, estoy harto del arte conceptual, del arte abstracto, del arte, o sea, de todo, del minimalista, del expresionista, del cubista, del Es que arte también es clásico. Es que incluso cierto. el arte clásico, mira, los artesanos todavía los justifico porque estaban haciendo, tenían una utilidad, ¿vale? El rey quería ahí su retratito y él venía ahí, el Rembrandt o venía quien fuera y les hacía un retrato, ¿sabes? Velázquez o un Goya y lo retrataba. Vale, nada que objetar, porque era algo práctico, es como, yo qué sé, no había cámaras de fotos, pues mira, pues en vez de cámaras de fotos pago a esta persona para que me retrate. Pero una vez que se ha acabado eso, porque ya hay una cámara de fotos, todo lo que ha venido después es una aberración tras aberración. Y llevamos ya muchos años de aberraciones. Entonces, ahora tú dices, no, yo qué sé, yo puedo defender un Turner. Pero ¿Qué? si sigues así, dentro de 20 años estarás defendiendo a un artista conceptual. Ese es el problema, ¿entiendes? Pero, No te das cuenta, se va filtrando, va calando, y sin que te des ni cuenta, ya estás metido en el ajo defendiendo tesis que son completamente aberrantes. mira, ¿Entiendes? Como... Es que ese es el problema. es que eso es una trampa del capital. O sea, en primer lugar, hay que diferenciar bien el sistema económico del sistema cultural. O sea, eso que me estás diciendo es una trampa del capital y yo algo que no tolero es el capitalismo, así te lo pongo, ¿sabes? Porque el capitalismo es veneno para el arte. O sea, hasta ahí estamos de acuerdo, porque sí es cierto, esto de gastar dinero, así como con estos falsos artistas, sí es completamente censurable y yo sí te digo, a mí me molesta cómo el Claro. está corrompiendo el arte. Pero, insisto, yo creo que tú no puedes comparar esto que te estoy diciendo. O sea, la prueba de que hay más arte conceptual que arte verdadero así en la sociedad es que cuando tú vas a un museo siempre hay exposiciones de arte conceptual. O sea, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un museo y encontraste pintura realmente, no? O sea, yo siempre que voy a Kurimansuto o no sé, a todas estas galerías importantes, siempre tienen arte conceptual. Y yo digo, ¿por qué no tienen pintura? O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes decir esto de que hay que prohibir todo, pero si te fijas, hay muy poca pintura. O sea, yo una que defiendo, por ejemplo, es el retrato de Antonio López de la familia real. ¿Y sabes por qué? Porque es parte de una tradición, porque mucha gente dice no, porque es corrupto y que la familia real maneja el dinero y que realmente el rey caza elefantes y eso. Y yo creo que el arte no tiene por qué meterse en esas cosas. O sea, la buena pintura lo que tiene que hacer es ser bien pintada y representar la importancia de una familia como la del rey, ¿sabes? Y entonces yo sí veo que de repente se critica mucho a Antonio López, pero no se ve lo que es realmente importante, que es la técnica. O sea, la técnica, tú dices que no importa, pero ya quisiera verte hacer un retrato así en 100 años, en un día de Pero ¿para fiesta. qué voy a querer yo hacer algo así? Pero es Es que que no no, es que no, quieras, no no, que no quieras entiendo. no ¿Para qué voy a, importa. qué necesidad tenemos de querer imitar lo que hacen otros como si fuéramos monos? Ah, mira, Bueno, este pues sabe reflejar la realidad muy bien. Yo también quiero. ¿Para qué? pues es ¿Para que qué? si No si tiene eres una ningún tipo de gallina para sentido. nada, si eres una gallina para nada, pero somos seres humanos.
Pero qué gallina ni qué. O sea, a ver, yo me puedo retar para hacer cosas que no tengan algún tipo de utilidad. Retratar a una familia de un rey o retratar un paisaje o lo que sea, ¿de qué narices me sirve? De nada. Si me sirve a Pero modo bueno, de terapia para relajarme, mejor me pongo a hacer yoga. ¿Sabes? Que al pero menos aquí estoy punto trabajando el yo, ¿no? cuerpo. Además, Ay, si te fijas, cuando pintas, también de alguna manera al final, la mayor parte de los pintores acaban con problemas en los dedos. Mira, fíjate tú cómo llevas el gancho este, y otros que son grandes pintores también llevan esta especie de anillo garra. no, Eso es por algo. mira, Eso es esto por algo. es completamente original, es parte de mi identidad en primer lugar. O sea, Eso solo sirve para sacarte mocos. representa mi afilada opinión sobre las artes, en punto número uno, ¿eh? O sea, no creas que, o sea, esto me arreglé para tu directo, así que también vamos a calmarnos porque ya está volviéndose esto muy personal. Yo creo que, No, no, solamente era a modo, no sé, que me ha llamado la atención no, pues no, 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 el no. este, ¿no? No, mira, Bueno, no yo sé. quiero que Yo, hablemos de a ver, arte, yo quiero que hablemos de arte en términos claro, artísticos. por supuesto. Hay que subir el nivel de la discusión. O sea, yo creo que el mercado y el fraude del arte contemporáneo es un buen tema y habría que hablar de eso, ¿sabes? Y Vale, ok. Dime, un día si solamente por quieres, curiosidad, dime artistas o sea, gente que tú consideres que son artistas y que hagan arte de verdad. Dime pero tres. Venga, ahorita va. o en la Ahora, historia. ahora mismo, dime tres, que quiero verlos. Mira, por ejemplo, yo creo que la obra, no sé si lo conozcas, ¿eh? Pero yo creo que la obra de Santiago Carbonell es, o sea, la obra de Santiago Carbonell, tú vas a decir, ay, ¿para qué quiero hacer yo eso y tal? Pero tienes que ver cómo maneja el pincel. O sea, Vale, dime maneja el otro, dime dos más, dos más. por ejemplo, Antonio López. Antonio López es increíble. O sea, Antonio López es el mejor pintor de España y tal vez de Europa. O sea, yo creo que Antonio López es como, como un Velázquez del siglo XXI. ¿Eh? Vale, Y otro, en tercer lugar, dime otro. deberíamos de pensar también en, ¿Quién más? espera, es que no quiero ponértela fácil. Ah, ¿sabes quién? Este, bueno, no sé, es que yo sé que tienes una relación amistosa con Lita Cabelut, iba a decirla, pero igual y no te... Lita Cabelut, ¿sabes? Sí, Lita Cabelut. Creo que es una representante increíble del arte moderno. Vamos a ver. Vale, ok, vamos a analizarlos, vamos a verlos un momento. Ya conozco tus trampas, ¿eh? No, es que, vamos a ver, o sea, Lita Cabellut, ¿esto qué es? ¿Qué es Pues, esto? ¿cómo que es? ¿Cómo ¿Qué? que es? Retratos de mujeres, pero si esto que no tiene ningún tipo de sentido. Pero Caras, es que no lo son estás viendo, caras. no lo estás Y, viendo y- desde su perspectiva. pero si Tiene encima están rotas. Mira, es que está roto. perspectiva. ¿Cómo va a pagar la gente por algo Pero es roto? que están rotas porque y ese sí es buen arte conceptual, déjame decirte, ese no es fraude, sino que está estableciendo la peligrosa relación del artista con su obra y la naturaleza finita de la pintura. O sea, está hablando de nuestra propia finitud, de nuestra propia mortalidad y al mismo tiempo de cómo la belleza es consumida por el tiempo. O sea, disculpa que repita tiempo, pero entonces Perdona, pero no tiene esta ningún tipo de pintura, sentido esto. porque no tiene sensibilidad, ese es tu Pero problema. qué sensibilidad hace falta. Bueno, en Porque fin. no te estás poniendo en sus zapatos. ¿Qué O sea, zapatos? ¿Qué o zapatos? sea, ve el manejo del color. En primer lugar, ve el manejo del color. La verdad es que el manejo A del ver, color, que ya tú te nada estás más. perdiendo en la técnica que sirve para hacer algo que en realidad no sirve para nada. Que esto no sirve para nada. ¿De qué sirve ¿Cómo no va a esto? servir para nada? ¿Cómo no va a Para servir qué? para Mira, nada? esto, ¿para qué sirve esto? A ver, dime. A ver, Bueno, pues, una imagen de aquí de Madrid vacío. Muy bien, bravo. bueno, ¿Y qué? ¿Y qué? pero ¿Para ve, qué sirve? Un tío que se ha pasado no sé cuántas horas ahí, pinceladita, pinceladita, haciendo. ¿Y eso de qué sirve? ¿Y esto? pues, Vale, a ver. para, Santiago Carbonell, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué? No ¿cómo sirve para para nada. qué la belleza tiene una utilidad en la actualidad? Déjame decirte, porque en el mundo horrible en el que vivimos, este tipo de pinturas son como un oasis espiritual. Y tú vas a decir esto, Oasis pero espiritual. este tipo de pintura es un oasis espiritual
para los que están hartos de la mediocridad, de la hipercomunicación, de todas estas fuerzas que nos quieren engañar. Este Madre tipo de mía. cuadros, ve, o sea, este tipo de cuadros te transportan al pasado de los grandes pintores. Ve Ya, esas ya, ya. piernas, ve esos pies. ¿Tú crees que podrías Sí. haberlos pintado? No. ¿Y sabes por qué? Porque estos artistas con A mayúscula son artistas que están tratando de demostrarnos que los grandes maestros no han muerto. Y entonces, ¿para qué sirve? Pues para empezar, para que el mundo sea un poco más artístico. Honestamente, después de ver todo lo que he visto, no me da la sensación de que esto ayude ni a que el mundo sea un mundo más artístico, ni que al mundo, ni a levantar, ni a generar más sensibilidad, ni a generar nada. Yo lo que veo es gente que está muy aburrida, que no sabe qué hacer con su tiempo, que de pequeño les decían, ¡oye niño, qué bien dibujas! ¡Uy, que no sé qué! Y que han dicho, venga, vamos, 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 vamos. Y se han tirado allí, y luego he visto que hay toda una manada de buitres a su alrededor, que tienen mucho dinero y que lo que hacen es pagar dinero por cosas que en un principio es pura terapia. Es como si yo ahora me da por... Yo, no sé, en fin, es que no quiero poner ningún ejemplo obsceno, pero hay muchas cosas que yo podría estar haciendo, ¿sabes? Y que de repente, imagínate que ahora, pues, establecemos todo un mercado alrededor de ello. ¿Vale? Sacarte mocos, venga, va. Él se lo saca muy bien, con qué técnica, mira qué finura, mira que no sé... Y al final dices, vale, hay todo un mercado alrededor de la creación de mocos. Fantástico. Y tú dirías, ah, hay mocos de calidad, hay mocos que no son de tanta calidad. Mocos conceptuales, mocos más... Que no, joder, que lo que es los mocos son mocos. Y el arte es arte. El arte es algo que está muy bien para que tú estás en casa, hablando por teléfono y mientras tanto vas dibujando o lo que sea. Pero poco más. No tiene mucha más historia, ¿entiendes? El arte conceptual, dentro de todo lo que es esta basura de la que estoy hablando ahora, sería ya lo peor de lo peor. O sea, porque ya es que ni siquiera se... Porque hay una cosa que no te voy a quitar. En lo que tú estás hablando, reconozco que allí hay una técnica. Hay una factura, aunque lo que estén haciendo no tenga ningún sentido y que sean chorradas y que haya gente que esté tan loca como para pagar por eso, allá ellos. Pero lo del arte conceptual es que ahí es donde de repente dices, el rey está desnudo. O sea, cuando de repente ves un vídeo de Villarán o de Babelina Lesper y de repente empiezan a criticar a esa gente y dices, los entiendo. El problema para mí es que ellos hacen distinción entre arte bueno y malo. Y no hay arte bueno y malo. Todo el arte tendría que desaparecer. No, Todo. ese es un error, ese Ah, es un para mí, error. o sea, todas estas posiciones me parecen, lo que digo, lo que he dicho ya en repetidas ocasiones, demasiado hippies. Entonces, me gustaría ver un poco qué se podría hacer para que los ciudadanos empecemos poco a poco a cambiar todo esto. Si tú eres, por ejemplo, anticonceptual, vídeo, instalación, performance y todas estas historias, me parece bien igual que nos unamos para acabar primero con todo ese tipo de artes y luego vamos a por la pintura, la escultura y a todo ese mal llamado arte clásico y tal. Aunque en realidad también, o sea, es que habría que eliminar todo, habría que eliminar todo. Cada cual que tenga lo que quieran en su casita y el arte que sea algo pues privado. Igual que los gallumbos, cuando están rotos, tus calzoncillos, pues oye, tú no vas por ahí aireándolos, pues lo mismo. Lo mismo con el arte. Yo no sé qué fijación tienes con lo escatológico, la verdad. O No sea, lo sé, porque es que me parece que el arte está muy conectado con lo escatológico. Son no, bueno, el auténticas arte, mierdas. Todo lo eh, que se ve eh, son auténticas mierdas, ya está bien. el mediocronismo sí, el mediocronismo sí. Y mientras la lucha sea contra los artistas mediocres, artistas, yo te acompaño, ¿sabes? Pero sí vamos a tener problemas cuando, y quieras insistir con esto de que hay que desaparecer a Turner, ahí sí que no nos vamos a entender. Sí te lo advierto. Yo, mira, encantado de estar en tu canal, encantado de estar acá conversando, aquí con un cafecito, pero sí hay cosas que me parecen irreconciliables entre tú y yo. O sea, yo espero que un buen día despiertes y veas lo hermoso que es Lita Cabelud. O sea, yo sí espero que un día abras los ojos y veas un Antonio López y te sientas orgulloso porque está pintando tu identidad cultural, ¿sabes? O sea, para mí sería un orgullo que hubiera un Antonio López mexicano. A mí me daría orgullo que hubiera un artista real, así un artista de veras, y no esos farsantes como Gabriel Orozco o como Teresa Margoles o como todos esos farsantes
que estuviera en la Bienal de Venecia o exponiendo en la Tate y esto. O sea, cuando exponga a Daniel Lezama en la Tate, yo me voy a sentir súper orgulloso. Todo prohibido ya. Cuando exponga, no sé, algún otro pintor mexicano, yo me voy a sentir súper orgulloso y tú deberías sentirte igual de orgulloso de que Antonio López sea un referente del arte de tu país, ¿sabes? Porque tu país también ha producido muchos farsantes. Mira, me llama la atención. Nazareno dice: es arte todo aquello que esté en un contexto acorde a tal función, mal que te pese Rayitox. Bueno, ¿De pues qué estamos hablando? ¿De qué es un estamos hablando? ignorante, o sea, evidentemente se Claro, lo pero es conozco. que ese es el problema, que cada vez se va generando más y más hordas de gente que en el fondo tiene una opinión muy ignorante y que se cree en esto de que hay arte bueno y hay arte malo. Cuando no, arte fuera, prohibido. Y luego No, me eso dice, sistemas más. estéticos, me dice, Rayitox también quiere la eliminación de las series de Netflix. No, por supuesto, una serie de Netflix te divierte, te entretiene. Tú puedes estar ahí tranquilamente en casa, rascándote la barriga viendo una serie de Netflix, pero un cuadro, ¿qué? Contemplando ahí la marina que pintó Turner. Bueno, pues digo, ¿Qué? Que eso ni relaja, ni te hace pensar, ni te hace nada. Eso no, no. simplemente son cosas que habría que, de alguna manera, habría que acabar con ellas, pero ya. Pero es que incluso si tú te rascas la barriga frente a un Turner, es otra experiencia. Fíjate. O sea, O la sea, a próxima vez ver, que, vamos a hacer esto, la próxima vez que tú vayas a un museo, ve las meninas y te rascas la barriga y luego regresas y ves una serie de estas horribles que son pura basura, que son todas las de Netflix, y haz lo mismo y vas a ver cómo te sientes distinto. O sea, hay una experiencia estética en rascarte la barriga frente a las meninas y otra viendo Gambito de Dama. Son muy distintas porque Gambito de Dama y todas las series de Netflix son basura neoliberal. mira, creo que en este aspecto es difícil que nos vayamos a poner de acuerdo. Eh, no sé, yo creo que cada cual que decida lo que considere mejor, pero creo que es muy importante que cada cual tenga también en cuenta un poco exactamente eh, de dónde nace este concepto del mal llamado arte. ¿De dónde nace? ¿A dónde nos lleva? ¿De qué nos sirve? ¿Y ¿Cuánto tú nos nos vas a enseñar cuesta? eso? ¿Y tú nos vas a enseñar eso? Pues vamos a ver. Yo no es que vaya aquí ahora de como si yo fuera el profeta. Yo lo único que trato es de que toda la gente que esté en la misma situación que yo, pues que nos unamos de algún modo y que tratemos de prohibir el arte. ¿Sabes? O sea, tratemos de hacer plataformas para recolectar firmas y llevarlas a nuestros respectivos gobiernos, ya sea en México, en España o en cualquier otro país que nos estén viendo y que se acabe con esta sangría de lo que llaman arte. Porque los museos del que tú llamas arte clásico o lo que sea, cuestan dinero. Y ya no te hablo Exacto. de los artesanos también, de los charlatanes también, o del mediocrunismo, como quieras llamarlo. O sea, todo esto nos cuesta dinero la broma. Estamos en una situación de pandemia donde cada euro Es habría que destinarlo. por eso se necesita, o sea, en estos momentos más que nunca se necesita arte, pero arte real, no mediocrunismo, no amparte, no arte VIP, no falso arte, arte real. Y yo sí siento lástima de la gente que esté en tu situación. Yo no haría una convocatoria, yo invitaría al público que no se dejen perder la esperanza como le pasa a Regitox, porque necesitamos que más gente vea que el rey está desnudo para confrontarnos a los asquerosos gobiernos socialistas que tienen como finalidad arrebatarnos el arte. Y el arte, te voy a decir, es un derecho para hacernos personas más espirituales, aunque lo describes, personas más inteligentes. O sea, cuando tú ves una pintura bien hecha, tú te vuelves más inteligente, porque tú no tienes que estar pensando, mira, creo que ya llegué a un punto en el que estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? O sea, ve cómo es de mágico esto de la comunicación, que de repente me di cuenta que sí estoy de acuerdo contigo en algo. Mira,
hay una cosa que es bien interesante. Cuando tú ves una pintura, luego te dicen que hay que entenderla. Y la verdad es que el arte no se tiene que entender, se tiene que sentir. Y entonces cuando tú ves la familia real de Antonio López, no tienes que saber qué es la familia real, porque lo que sientes es lo verdaderamente importante. O sea, el arte se siente y si tú no eres capaz de sentirlo es porque no has conectado con tu arte que sí te va a hacer sentir, pero todos sienten. Y entonces tú, Rayitos, querido, va a haber un momento en que veas una pintura o una escultura así extraordinaria y digas, ¿sabes qué? Me arrepiento de todo lo que dije porque sí siento esto en el corazón y entonces vas a ver el fenómeno mágico que es sentir el verdadero arte, porque el verdadero arte, y yo quiero que nuestros espectadores, que les mando un saludo, por cierto, no los he saludado, pero yo quiero que nuestros espectadores se vayan con esto. El arte se siente, no se entiende. El arte sirve para sentir más, fíjate. Yo es que honestamente me encantaría, poder darte la razón y decirte, tienes razón y tal, pero si Mira, lo yo veo, lo invitaría al público, analizo, lo yo invitaría pienso, al miro los público. cuadros de aquello que tú consideras arte y yo veo ahí una obra de Antonio López o de Lita Cabellut o de cualquiera de los grandes, bueno, de los que llamáis grandes, y yo francamente digo, vale, sí, han metido muchas horas. Sabe hacer esto muy bien, sí, lo que quieras, pero ¿y qué? ¿Y qué? La pregunta es ¿y qué? O sea, prefiero camas para hospitales, prefiero escuelas, prefiero carreteras, Pues prefiero todo, otras todo. cosas antes que se malbarate el dinero, que se despilfarre en cosas que en un principio no sirven o sea, absolutamente para nada. Por Mira, más yo que tú me digas que Turner me alivia el espíritu, no. O sea, todo eso, por favor, que se acabe cuanto antes. Y nada, toda la gente que nos esté viendo, yo creo que ya podemos ir acabando un poco con este vídeo. Por favor, cuanto antes acabemos con esta sangría de esto que llaman arte, mejor. Mira, Sí, voy a hacer o un sea, crowdfunding, voy a hacer un crowdfunding para conseguirte financiamiento para que visites más museos. Hashtag salven el alma de Rayitos. bueno, no sé si te va a funcionar mucho. Bueno, bueno, nos vemos. Voy a hacer ahora en breve un vídeo en el que quiero hacer un poco un análisis de lo que han sido mis últimos vídeos en esta línea. Y ahora si quieres nos vemos y charlamos con calma con toda la gente que nos está viendo. Si te parece. El ¿Sí? placer es todo tuyo. Venga, perfecto. Pues nos vemos en un rato. Gracias a todas las personas que estéis por ahí, por favor. Ya sabéis, unámonos entre todos para acabar o bien con el arte o si no a las malas, no hay más remedio, acabar con todo el mediocrunismo, como bien apostilla. Hashtag no al mediocronismo.